De donde Dios le dijo a Abraham que saliera, amado, es una tierra donde fluía la maldición. Y Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. En la tierra donde Abraham estaba, era la tierra de los descendientes de Canaán, que habían sido maldecidos por su padre y por Dios. Amén. Esas eran tierras de maldición, amado. Y Abraham estaba ahí en medio de todos ellos. Entonces Dios le dijo a Abraham: sal de esa tierra, a una tierra que yo te voy a mostrar, a una tierra que fluye de miel. Pero no solamente le bastó a Abraham que Dios le dijera que lo iba a bendecir. Abraham tenía que creer la palabra de Dios. Y Abraham creyó la palabra de Dios en su corazón y la creyó con fe. Y salió de esa tierra sin saber para dónde iba. Pero ¿sabe cuál era la seguridad de Abraham? La palabra de bendición que Dios le había dado. Una promesa de bendición, amado. Porque Dios le había dicho: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Quiere que le diga algo, amado? La esposa de Abraham era estéril. Ella no podía tener hijos. Pero Dios le había prometido que le iba a dar una familia, que de esa familia iba a nacer una nación, y que lo iba a engrandecer y lo iba a bendecir, y esa nación, esa familia, esa nación iba a ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que Dios bendiga a un hombre y le diga: te voy a dar descendencia donde su mujer es estéril, amado? Cuando una mujer es estéril, sencillamente no pare. ¿Sí o no? Pero cuando la palabra de Dios es lanzada, amado, ella tiene cumplimiento porque sale con poder. Y aparte que le dijo que le iba a dar una familia, que iba a conformar una nación, que lo iba a engrandecer, lo respaldó con un sello, amado. Le dijo: voy a bendecir a los que te bendigan a ti, y a los que te maldigan a ti, yo los voy a maldecir. Abraham salió con el respaldo de Dios, con la cobertura de Dios. Por eso Abraham se fue confiado, porque dijo: no tengo miedo del enemigo que se levante contra mí para maldecirme, porque Jehová lo maldecirá a él también. Pero si a mí ellos me bendicen, Jehová los va a bendecir. Dice las escrituras que Abraham se fue como Jehová le dijo. O sea que Abraham creyó en la palabra de Dios en su corazón. Y eso produjo en su corazón fe. Y alcanzó la justicia de Dios. Porque cuando tú y yo creemos la palabra de Dios con fe, en nuestro corazón inmediatamente se activa la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es como la justicia terrenal, que negocia con los delincuentes, que negocia con el que hace maldad. La justicia de Dios es para bendición de vida eterna. Esa es la justicia de Dios para ti y para mí. La justicia de Dios no es para juzgarte, es para salvación y vida eterna. Porque ya tus pecados y mis pecados fueron lavados por la sangre del Cordero, la que Él derramó en la sangre. Y Jehová tomó nuestro cuerpo, los lavó y los limpió. ¿Y sabe qué hizo Jehová con nuestro cuerpo? Lo tomó como templo santo de su presencia, del Espíritu Santo y de su palabra, ¿no? Por eso tú y yo tenemos que cuidar nuestro cuerpo.
porque ese cuerpo que tú tienes y el que yo tengo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y Dios le dio una promesa a Abraham, para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que creer por fe para ser herederos de esa bendición, amado, de esa promesa. Por eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, y en Él, en los lugares celestiales y en Jesucristo, colocó su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la justicia de Dios es salvación y vida eterna. Así que si tú estás pensando que la justicia de Dios es para que Dios destruya a tu amigo, a tu vecino, a tu pareja, al que tú le tengas rabia, estás en un error. Porque la justicia de Dios es para salvación, para que tú y yo podamos alcanzar la promesa que Dios depositó y le dio a Abraham para toda la familia de la tierra. Pero solamente para el que cree por fe. Y lo más lindo, amado, que Dios se place en bendecir a toda la familia. No solamente se place en bendecir al hombre y a la mujer, también bendice a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a toda tu generación. Amén. Porque nosotros seremos de bendición a todas las familias de la tierra. Así que tú y yo no tenemos que tener miedo cuando el enemigo se levanta a maldecirnos. Más bien nosotros tenemos que decirle a Dios: ten misericordia, porque Dios nos ha dado la certeza de que aquel que nos maldiga se la tiene que ver con Dios. Pero aquel que nos bendiga, Dios nos va a bendecir. Todos los días de mi vida trato de bendecir a mi prójimo. Todos los días lo trato de bendecir. Porque si tú y yo somos escogidos por Dios para bendecir, para ser bendecidos, ¿qué se va a reflejar en mí? En mi casa, en mi familia. La bendición de Dios, amado. Esa que no añade tristeza ni añade dolor. Esa es la bendición que nosotros tenemos que procurar. El libro de los Salmos, en el capítulo 128, habla de la otra promesa de bienaventuranza. Y esa es para todo aquel que le teme a Jehová y que ande en sus caminos. Alcanza las promesas de Jehová. Y es para él y toda su familia. Dice el Salmo 128. Tiene como título la bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventuranza, las bendiciones para aquel que le teme a Jehová y anda en sus caminos. Dice el capítulo 128, versículo 1 del libro de los Salmos: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Óyase bien, bienaventurado todo aquel que le teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Amados, usted y yo no vamos a tener necesidad de que nos tengamos que afanar, angustiar para buscar el pan diario para la casa. Porque si el temor de Dios está en nosotros y nosotros estamos en sus caminos, dice las Escrituras que seremos bienaventurados y nos va a ir bien. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos angustiamos, nos afanamos por el pan y el alimento, amado, por el vestido y el calzado, y nos apartamos del camino de Dios, de su presencia? ¿Usted sabe qué nos pasa, amado? Estamos a merced del enemigo. Y entonces cuando nosotros, los hombres y mujeres, entramos a solucionar los problemas,
buscando plata. Entonces prestamos plata para pagar una deuda que tenemos. Y resulta que la plata que usted prestó no le alcanza para pagar la deuda, y ya no solamente tiene una deuda, sino dos. O sea, se abrió un hueco más grande. Por eso el peor error que puede hacer un ser humano en la tierra es prestar para pagar deuda. Es prestar para alimentar a la humanidad. Ese es el peor error del ser humano. Porque las Escrituras nos enseñan a comprar vino y leche sin dinero. O sea, no gastemos nuestro dinero en cosas que son de vanidad. Y dice el versículo 3, mire que no solamente para aquel hombre o mujer que le teme a Dios y se anda en sus caminos, no solamente será bienaventurado y le irá bien, sino que para ese varón, dice las Escrituras, tu mujer será como vid que lleva los frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de su mesa. Mire hasta dónde llega esa promesa de bendición para el hombre que le teme a Jehová y que anda en su camino. Alcanza a su mujer, alcanza a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que le teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y te coloco una señal. Tu bendición vendrá desde Sión y tus ojos verán el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. O sea, el día que usted y yo, Dios guarde a la nación de Jerusalén, nosotros podamos ver que la nación de Jerusalén ha sido derribada. Oiga, porque como señal para los hombres que le temen a Dios y son bienaventurados y andan en su camino, le colocó una señal: verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Usted quiere saber, amado, si usted está en bendición, échese una miradita a la nación de Jerusalén. Si usted ve a la nación de Jerusalén bendecida, usted tiene la esperanza de alcanzar la promesa de bendición, amado. Porque es una señal que Dios puso para todo el que le teme. Usted quiere saber si Dios lo está bendiciendo grandemente. Dios nos colocó otra señal a nuestros nietos. Dice, y veas a los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Así que los nietos son una bendición, amado, porque son señal de Jehová para bendición nuestra. Mira que te dice que te va a ir bien cuando tú salgas a buscar con el sudor de tu frente, con el trabajo de tus manos. Te va a ir bien. Te va a ir bien el hombre que le teme a Jehová, amado. Amado, mire, vea, cuando un hombre le da la espalda a Dios y se afana por las cosas del mundo y le da la espalda a Dios, todos los días de su vida le va a ir mal. ¿Y sabe dónde va a estar el problema más enraizado? Cuando él llegue a su casa. Porque la mujer que tenga ese varón no va a ser como la que Dios le da al hombre que teme a Jehová, que es como la vid que lleva los frutos a los lados de su casa. Y sus hijos van a ser como la planta de olivo. O sea que ese varón
va a tener dolor de cabeza con su esposa y con sus hijos. Y lo más triste, que no va a tener la posibilidad de conocer a sus nietos. ¿Usted sabe cuántas madres y padres de familia hay que nunca pudieron conocer a los hijos de sus hijos? Porque por la desobediencia de sus hijos, la maldad los destruyó. Y ni siquiera alcanzaron a conocer ni a la novia, mucho menos a su esposa, y ni para qué decir de sus hijos. ¿Saben cuántos jóvenes a diario se mueren sin conocer a sus hijos? Y lo más triste, que sus padres son los que le acarrearon esa maldición a sus hijos. Porque las Escrituras nos enseñan que todo varón que le teme a Jehová y que anda en sus caminos, Dios lo va a bendecir. Cuando él coma del fruto del trabajo de sus manos, él lo va a bendecir. Él no va a comer con angustia, él va a comer con gozo y alegría. Así sea arroz solo, arroz al junior. ¿Sabe cuál es el arroz al junior? Y el arroz del puente. Y el del puente, el de la nube. El arroz a la nube. Cuando le rayamos el queso arriba. Arroz a la nube. Y aún así, amado, el hombre que no le teme a Jehová come con dolor. Porque las Escrituras en el libro de los Génesis, Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu frente y con dolor comerás el pan todos los días de tu vida. Pero para el hombre que le teme a Jehová y que anda en sus caminos, le va a ir bien cuando comiere del fruto del trabajo de sus manos. O sea que no va a comer con dolor. Pero para el que está a espaldas de Dios, que no le teme y anda en sus caminos, amado, todo lo que trabaja es como si le echaran un saco roto, se va enseguida. Nosotros los padres de familia somos los causantes si le va mal o le va bien a nuestros hijos. Nosotros los padres de familia. Así que la madre y el padre de familia que hoy en día esté atravesando con el dolor de ver a su hijo, a su hija pasando por dificultades y problemas, de pronto no sé si estará en una cárcel, no sé si estará en un hospital, no sé dónde esté metido. Si nuestros hijos le están en esas circunstancias, porque nosotros los padres de familia le hemos acarreado una maldición a esos muchachos que ellos no tienen nada que ver, pero la tienen que heredar, porque nosotros se la transmitimos por la desobediencia de nosotros, porque no hemos creído con fe la palabra de Dios en nuestro corazón, porque no tememos a Dios y andamos en sus caminos para que nuestra esposa sean bendecidas, para que nuestros hijos sean bendecidos. Y ahora las mujeres no le vayan a echar culpa a los hombres, porque la mujer santa santifica al hombre. Amén. Y la mujer sabia edifica su casa. Así que la salvación de Dios está permitida, expuesta, dada por donde usted la mire. ¿Sabe quién es el que la rechaza? Usted y yo. Y las bendiciones de Dios no añaden tristeza ni dolor. Y siempre las bendiciones de Dios serán para toda la familia. No hay excepción. Será en el hogar, en la familia, en su casa, en la tierra, para sus nietos, para los hijos de sus hijos. Usted va a ver con gozo y alegría a sus nietos bendecidos. Si usted y yo nos sacrificamos con amor, creyendo la palabra de Dios por fe en nuestro corazón,
temiéndole a Dios y permaneciendo en sus caminos. Pero a veces nos da pereza venir a la iglesia. Qué fastidio con ese pastor. Qué fastidio con esa pastora. Siempre repiten en lo mismo y lo mismo, pero el cabezón no entiende que Dios lo quiere hacer entrar en razón, porque Dios lo quiere bendecir, amado. La cabezona no entiende que Dios la quiere entrar en razón, porque quiere bendecir su hogar, su familia, su casa, su entorno. Amén. Nosotros somos los que rechazamos las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están expuestas, dadas para toda la familia, amado. Y para que nosotros seamos de bendición a todas las familias de la tierra, amado. Y que no tengamos miedo de que se levante para maldecirnos. Ese es el problema de él con Dios. Nosotros, por amor al prójimo, le podemos decir a Dios: ten misericordia, Señor. Pero aquel que nos bendiga, nosotros le tenemos que decir a Dios: bendícelo, Dios. Ayúdale. Y te lo aseguro que Dios lo va a bendecir. Porque es una promesa dada para todo el cristiano. El libro de Deuteronomio nos habla de las bendiciones que nosotros no tenemos que ir a buscar. Ellas nos van a alcanzar a nosotros. Deuteronomio capítulo 28, hermano. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, amado, en el versículo 1: bendiciones para los que obedecen, para los que creen la palabra de Dios por fe en sus corazones, para los que le temen y se guardan en su camino para Dios. Las bendiciones son para él, para su esposa, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y para bendecir a todas las familias de la tierra. No le niegue la palabra de bendición a una persona que lo necesita, amado, por la pereza y la negligencia suya y mía, amado. ¿Usted cree que si usted y yo no salimos a evangelizar, usted cree que usted y yo, si no salimos a predicar la palabra de Dios, usted cree que no se nos puede embolatar la bendición? Claro que se nos puede embolatar, porque no somos obedientes, porque nosotros hemos sido llamados, escogidos para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo lo tenemos que bendecir? Con el poder de la palabra de Dios, amado. Pero a veces nos dedicamos, yo le regalo una comprita y ya con eso arreglo mi chicharrón con Dios. No. Nosotros no nos vamos a salvar por obra, sino por fe, por la palabra de Dios. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1: acontecerás, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Se da cuenta? Acontecerá que si tú y yo oyéramos la palabra de Dios atentamente, para guardarla en nuestro corazón, para creer por fe, Dios nos va a bendecir y nos va a respaldar y no nos va a dejar que nosotros seamos avergonzados, hermano. No nos va a dejar caer en vergüenza. Y aparte de todo eso, de todas esas bendiciones que Jehová nos va a dar, mire lo otro que Dios nos da, solo por obedecer, por oír la palabra de Dios. ¿Usted sí cree que la palabra de Dios usted la va a escuchar en un lugar diferente donde no sea el templo de Dios?
Si en el templo de Dios es donde todas las misericordias de Dios son gratuitas. Y nosotros a veces nos dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo desde acá de mi casa oro. Yo de acá de mi casa escucho la palabra. Sí, porque la tecnología está tan avanzada, hermano, que nosotros podemos escuchar la palabra desde cualquier aparato electrónico. Pero yo te voy a asegurar algo, que yo sé que ya tú y yo lo hemos experimentado. No es lo mismo escuchar la palabra de Dios en un aparato electrónico que venir a escuchar al hermanito ese que me cae gordo cuando predica. No es lo mismo, hermano. Porque a ese hermanito que a ti te cae gordo, a la hermanita que a ti te cae gordo, a esa es la que Dios usa para bendecirte con la palabra de Dios. Porque de lo más vil y menospreciado escogió Dios para exaltarlo, amado, para que sea de bendición para ti y para mí. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que ir detrás correteando a ninguna bendición. Tú no tienes que estar detrás de un hermanito. Hermanito, a mi Dios me mostró que usted me tiene que dar. No, amado. A mí una vez me sucedió algo, amado. Llegó un hermano y me dijo, hermano, anoche orando Dios me mostró que usted me iba a dar una bendición y de casualidad Dios te mandó una contigo para mí también. Porque nada más le mostró que yo era quien le tenía que dar una bendición. Y el varillazo era bueno, El varillazo era bueno. Amado, pero Dios me enseñó a tener el reflejo del gato. Ustedes no conocen el reflejo del gato. Métanse en las redes sociales y busquen y pongan la palabra gato para que vean ustedes el reflejo del gato. La cobra es un animal que es rápido y veloz y se puede coger al gato, de cuidado que el gato enseguida tiene un reflejo que eso pega su brinco y ya está de aquel lado, inalcanzable. El gato tiene un reflejo. Cuando yo vi que el hermanito le dijo, amado, yo anoche orando, Dios me mostró a usted. Gloria a Dios, amado. Porque nosotros nos alegramos cuando el hermanito dice, Dios me lo mostró a usted, mi hermano. Sí, ¿y qué le digo? Porque estamos acostumbrados a la costumbre pagana, que nos halaguen, que los profetas nos peguen el lambetazo. Y a mí la Biblia me enseña que ningún profeta le daba lambetazo a nadie para que le diera una ofrenda. Porque si usted lee la Biblia de los profetas y los apóstoles, no gustaban los impíos, porque ellos todo lo que hablaban era para redarguir al hombre del pecado. Y al hombre y a la mujer, a usted y a mí no nos gusta eso. Pero nos gusta cuando el profeta dice, Dios te va a bendecir. ¿Con qué, hermanito? Con él. Pero la Escritura nos dice otra cosa diferente, hermano. Las Escrituras nos dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada. Bendito serás en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino. Amado, por un camino tratarán de levantarse, pero por 7 caminos tendrán que ir.
Gloria a Dios, amor. ¿Y sabes qué dice el capítulo 6 de Deuteronomio, hermano? Que tú y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tú y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, hermano, para que ellos la pongan por obra.